Hola, bienvenidos a la última parte de este conjunto entre la Constitución Española, la Ley General de Sanidad, que se complementa con la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, que es básica para la regulación de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Voy a empezar realizando una primera aclaración que me pedían desde el vídeo de la Constitución Española sobre las fechas que no creí que fuera oportuno indicar en ese momento porque no hablábamos de la Constitución Española en sí, sino de cuál es la aplicación o cuál es su desarrollo o su base en cuanto a la sanidad española, pero os comentaré las fechas en las cuales se realizaron los principales movimientos en cuanto a la Constitución. La primera sería el 31 de octubre del 78, donde se produce la aprobación en Cortes Generales. La siguiente fecha importante sería el 6 de diciembre, donde el pueblo español ratifica mediante el referéndum la Constitución. El 27 de diciembre del 78 tiene lugar la sanción y promulgación real. Y el 29 de diciembre del 78 es la fecha de entrada en vigor y publicación en el Boletín Oficial del Estado. Bien, pues dicho esto, vamos con las partes de esta Ley de Autonomía del Paciente 41/2002, que consta de 6 capítulos. El capítulo primero, que habla sobre los principios generales, desde una perspectiva muy genérica, sobre los principios en los cuales se basa para poder promulgarla posteriormente. En su capítulo 2, el derecho a la información sanitaria, importante su artículo 14 con el derecho a la información asistencial. El capítulo 3, como el derecho a la intimidad. Capítulo 4, con el derecho de autonomía del paciente, base principal de la ley, con su artículo 8, importantísimo en el caso de cualquier tipo de oposición sanitaria, ya que habla del consentimiento informado. Capítulo 5, sobre la historia clínica, también muy importante, que aparecerá definida en el artículo 14 como definición y archivo de las historias clínicas. En el artículo 15, lo que deben contener dichas historias clínicas. Y por último, en el capítulo 6, el informe de alta y otra documentación clínica, dando especial importancia al artículo 20 y 21. En el 20, el informe de alta, y en el 21, el alta del paciente como definición. Pues hablemos de los principios básicos. Los principios básicos sobre los que se basa la ley es la de aprobar una ley que dignifique la persona humana. Aunque dicho así parece que estamos reiterando la naturaleza del propio ser humano, tenemos que diferenciar entre el plano animal, entre comillas, y bueno, sin comillas también, y el de persona más allá del hecho biológico de la misma, ¿no? Ya que posteriormente, si hablamos de la definición de salud que nos va a dar la Organización Mundial de la Salud, pues efectivamente va a hacerse de una manera mucho más global o sistémica, en la cual nos va a hablar no solamente de la salud a nivel físico, sino también a nivel psicológico y a nivel social. Por lo tanto, hay una regulación sobre la dignidad de la persona humana, como decimos y reiteramos, viéndola desde un punto genérico, general y sistémico, en el cual se engloban estas 3 perspectivas. Repito, el físico o fisiológico, el psicológico y las relaciones sociales, tanto a nivel de relación interpersonal como intrapersonal. El respeto a la autonomía de su voluntad y de su intimidad, la voluntad, que es definida como la libertad y responsabilidad del paciente que decide lo que es bueno para sí mismo. Esto no exime a los profesionales sanitarios de las recomendaciones pertinentes que deban de hacer desde la objetividad de los datos científicos que manejen. La intimidad, que está referida principalmente a su cuerpo y también a sus datos, tanto sanitarios principalmente, porque la ley se basa en esos datos sanitarios, como la complementación que puede hacer la ley de protección de datos en cuanto a los datos administrativos del mismo. Esta ley, el principio básico tratándose de la autonomía, se hace cargo del consentimiento informado. El consentimiento informado, que veremos, se trata principalmente de dar toda la información pertinente para que el paciente pueda tomar una decisión totalmente
objetiva de la situación desde una perspectiva subjetiva. Bueno, parece un poco extraña la definición, pero teniendo todos los datos de cuál es su enfermedad y cuál pueden ser sus posibles finales, con sus posibles tratamientos o no, tomar una decisión de viabilidad posterior. Por último, la de confidencialidad, que afecta a los profesionales sanitarios, lo que llamamos secreto profesional, dentro de la bioética y dentro también del plano profesional en sí, que puede afectar no solamente al personal sanitario, sino también al resto de personal que maneje cualquier tipo de información. Continuamos con el derecho a la información asistencial. ¿Qué información? ¿Quién la da? ¿Quién es el titular? ¿Y cuál es el límite de dicha información? Bueno, la información que se da o qué información es sobre cualquier actuación, en este caso solamente regulada en el ámbito de la salud. Será la Ley de Protección de Datos quien se haga cargo de una manera genérica y en este caso afecta principalmente a la regulación de los datos relacionados con la salud. ¿Quién va a dar esa información? Única y exclusivamente el médico responsable, que puede derivar dicha responsabilidad en el equipo de enfermería en el caso de que lo crea conveniente y dependiendo de la importancia de la información que vaya a derivar. Bien, como digo, médico responsable y cada profesional que le atienda, que puede derivarse en otros graduados como pueden ser fisioterapia, enfermería, podología, etc. El titular de esa información es siempre, sí o sí, el propio paciente, no los familiares del paciente, salvo alguna singularidad. Aun siendo el titular el paciente, puede derivar cierta actuación en cuanto a derecho el hecho de que tenga una discapacidad o éstas estén disminuidas o aminoradas en el caso o en un caso concreto, ¿no? No tiene por qué afectar o no tiene por qué ser una situación que se mantenga en el tiempo, sino que por motivos de, por ejemplo, asistenciales, como puede ser en el tratamiento de una urgencia, puedan afectar la decisión a que pueda un familiar cercano tomar dicha decisión, valga la redundancia. El límite estará en el estado de necesidad terapéutica que tenga dicho paciente. Ahora estamos en uno de los puntos que pueden ser más de actualidad o han sido más de actualidad, que es el derecho a la información epidemiológica. A ser informados ante riesgos relacionados con salud pública o con la salud individual que afecte a la salud pública, que es lo que ha ocurrido en este caso con el coronavirus, pero que ha sido regulado no solamente para esto, sino muy anteriormente para cualquier tipo de enfermedad o riesgo para la salud que se pudiera extrapolar a cualquier situación que afecte al resto de la ciudadanía. Esto quiere decir que el derecho a la intimidad tiene estos límites, el que pueda afectar o no al resto de la salud pública y que por lo tanto necesitemos de esa información, incluso de datos personales sobre el paciente, a causa de la importancia que se pueda derivar de dicha enfermedad. El derecho a la intimidad habla de los datos personales, sanitarios, que son absolutamente confidenciales, no solamente hacia el cuerpo físico del paciente, sino aplicada a las patologías del propio paciente. Y esto se viene a regular, entre otras cosas, porque hay enfermedades que pueden suponer una exclusión social. Incluso, aun no dependiendo de esta exclusión social, pueden ser causa para que los pacientes quieran que no se derive ningún tipo de información o ésta se limite al mínimo asistencial para que no haya ningún tipo de perturbación en cuanto a las derivaciones médicas. Bueno, y hablando de, entre comillas, la joya de la corona de dicha ley, estaríamos hablando del respeto a la autonomía del paciente, en el que aparece el denominado consentimiento informado. Por definición ya lo dice propiamente el título, consentimiento informado, informar para que nos den un consentimiento para la aplicación bien de un tratamiento médico o bien para que éste no se aplique.
es el exponente máximo de la autonomía de una persona ante toda actuación en el ámbito de la sanidad. Esto puede aparecer de forma implícita o explícita dependiendo del nivel al que se pueda aplicar dicha intervención. Puede ser implícita si el paciente no muestra su negación, o puede ser explícita si se pide un consentimiento firmado en el cual afecte o tenga un riesgo mayor para la vida del paciente o para cualquier función función fisiológica que se pueda derivar de una posible operación o de una posible intervención médica o de enfermería. ¿Cómo se va a realizar? Como os digo, verbal o escrito. Cuando es verbal se refleja en la historia clínica y es mediante la intervención en la entrevista o anamnesis que se realiza al paciente, en la cual se va a tomar estos datos y se van a quedar registrados. Cuando es por escrito, es por ejemplo, en intervenciones quirúrgicas, en procedimientos de diagnóstico invasores con un riesgo o en procedimientos que supongan alto riesgo. El contenido mínimo que debe de aparecer es la finalidad de la intervención, para qué se realiza dicha intervención, cuáles son los riesgos que puede acarrear, sin dejar de valorar que pueden aparecer terceros riesgos posteriores o añadir riesgos a los mismos que pueden aparecer en pacientes que estadísticamente no se haya podido informar y que aparezcan posteriormente, como ocurre con cualquier tratamiento médico que a veces no es registrado en el periodo de investigación clínica y que sí que aparece posteriormente durante los tratamientos. Las consecuencias y si existen alternativas o no a dicho tratamiento o a dicha intervención. Estas alternativas que pueden tener más o menos viabilidad, más o menos riesgo, y es el paciente quien debe de tomar la decisión de tomar una vía o la otra. Bueno, como os decía, el consentimiento informado es prestado de manera libre y voluntariamente por el afectado para toda actuación sanitaria y una vez que reciba la información adecuada, la hubiera valorado y tenga las opciones propias del caso. Es verdad que ocurren ciertas situaciones donde los pacientes deciden no leerlo, pero si se da con una antelación y con tiempo para que pueda ser valorado y pueda ser revisado de manera correcta, pues no hay nada que les exima. Es decir, si deciden no leerlo, no es, entre comillas, problema del personal sanitario que decidan no hacerlo o que confían en la situación o en el sistema sanitario o en el personal sanitario que les va a asistir. Pero el riesgo deben de conocerlo y deben de tener la información con cierto tiempo antes para poder tomar una decisión de manera pausada y de manera objetiva. Pues ¿cuándo termina esa representación? ¿Cuál es el límite y la representación del consentimiento informado? Bueno, el consentimiento informado es tratado como un contrato legal. ¿Cuándo se efectúa? Se efectúa cuando existe un riesgo para la salud pública. Como os decía, hay casos excepcionales en el que esto puede ocurrir. Cuando no da tiempo porque existe un riesgo inmediato grave. Bien, con este riesgo inminente grave, si no da tiempo, pues la decisión la debe de tomar o bien la persona que le acompañe, o si no le acompaña ninguna persona, será la dirección médica quien decida la viabilidad de la intervención tanto asistencial como quirúrgica que se derive. Por último, hay una excepción que, como os decía antes, que era la renuncia, el no querer leerlo y por lo tanto firmarlo sin ni tan siquiera saber qué es lo que pone. Por lo tanto, queda exceptuada. En los casos de representación hablaríamos de discapacidad, la discapacidad interpretada como la no capacidad para comprender lo que aparece en el texto, es decir, no es capaz de entender lo que ahí aparece y por lo tanto es un representante quien realiza esa función. La incapacidad legal o el incapacitamiento legal que hace que otra persona se haga cargo, en este caso, de la firma del consentimiento. Y por último, el menor de edad, exceptuando algunos casos cuando sobrepasa determinadas edades para casos puntuales. Esa mayoría de edad que vamos a encontrar en cuanto a la edad sanitaria se fija en los 16 años.
Según el criterio médico, hay que medir sus capacidades de juzgar y valorar las situaciones de la manera más objetiva posible. Debe de aparecer la firma del tutor, pero siempre se le pregunta al menor en el caso de que sea necesario, y prima el principio de beneficencia antes que el de autonomía. Es decir, si la función que se va a realizar, la función asistencial o quirúrgica, tiene una viabilidad y va a crear un bien en el propio paciente. Las excepciones que podemos encontrar en lo anteriormente dicho serían los ensayos clínicos, que aparecerá a partir de los 18 años, y también a los ensayos de fertilidad. Por último, a la interrupción voluntaria del embarazo. La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que está en vigor desde el 5 de julio de 2010, establece los 16 años para decidir sobre la interrupción voluntaria y que está modificada por la Ley 11/2015 de 21 de septiembre para reforzar la protección de los menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la anterior interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley actualmente está en discusión en el Congreso para las modificaciones pertinentes que se quieren aplicar. Pues pasamos a las denominadas instrucciones previas. Para aplicar las instrucciones previas es necesario que la persona sea mayor de edad, y no hablamos de la mayoría de edad sanitaria, que se establece en 16 años, como hemos visto con las excepciones que hemos explicado, sino de los 18 años. Ser capaz y libre. Sobre los cuidados y el tratamiento de la salud o si fallece. Sobre el destino del cuerpo o los órganos del mismo. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Ley 3/2005 de 23 de mayo regula el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario y crea el registro correspondiente del mismo. Además de la relación con la Ley 4/2017 de 9 de marzo de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir. Pasamos a hablar ahora de una de las partes principales del tema, que sería la historia clínica. La historia clínica está establecida como el conjunto de documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente, con la identificación de los profesionales que han intervenido en ello, con objeto de obtener máxima integración posible de la documentación clínica de cada paciente, al menos en el ámbito de cada centro. En cuanto al archivo de las documentaciones clínicas, cada centro debe de archivar las suyas propias en la dirección del centro y como máximo responsable. Actualmente se pueden derivar o se pueden complementar e incluso compartir con otros centros a través de la digitalización de las mismas. Las administraciones sanitarias establecen los mecanismos que garantizan la autenticidad del contenido, de los cambios que se hagan en ella y de la posibilidad de su futura reproducción. Las comunidades autónomas aprobarán las disposiciones necesarias relativas a medidas técnicas y organizativas para su archivo y protección. Las historias clínicas deben de contener unos mínimos establecidos. El primero será la hoja clínico-estadística, donde aparecen datos de la situación previa del paciente, además de toda la estadística asistencial. La anamnesis, que se trata de la entrevista previa con fines asistenciales sobre la enfermedad, sobre los datos de signos y síntomas del paciente, y la exploración física objetiva. La evolución, las órdenes médicas que se establezcan, la hoja de interconsulta, informe de exploraciones complementarias, evolución y planificación de cuidados de enfermería y la aplicación terapéutica de enfermería. En el caso de que se trate de una historia clínica de hospitalización, deberá de aparecer la autorización de ingreso, bien derivado de la admisión de urgencias o de la admisión general, el informe de urgencias si fuera pertinente y hubiera accedido a través de ese medio, el consentimiento informado si ha necesitado de un tratamiento o una intervención de riesgo o con una intervención quirúrgica, el informe de anestesia, el informe de quirófano o de registro o de parto, informe de anatomía patológica, gráfico de constantes vitales y el informe clínico de alta final.
Los usos que tiene esta historia clínica son 4 principalmente. El primero será el asistencial, que es el principal, que facilita la asistencia sanitaria por dejar registrado todas las intervenciones sanitarias que se aplican por el centro y por los diferentes profesionales. También tiene posteriormente fines judiciales o forenses, también epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia, que son principalmente las funciones que tiene la asistencia sanitaria. Obliga a preservar los datos de identificación personal, salvo que se establezca o que sea pertinente prescindir de ellos, tanto para investigación como para docencia, donde estos datos no tienen por qué ser del todo necesarios. Personal de administración y gestión para todo lo que es el proceso de interconsulta y de derivaciones. Además, todos los profesionales que intervengan, tanto sanitarios como no sanitarios, debe de mantenerse el deber del secreto del mismo. Debe de cumplimentarse, todo profesional relacionado con la asistencia directa al paciente debe de cumplimentarlo y debe de existir una conservación en los centros sanitarios de un mínimo de 5 años. Salvo en enfermedades crónicas o importantes o de determinada importancia, donde debe de mantenerse durante toda la vida del paciente. Bien, ¿quién tiene derecho al acceso a dicha historia clínica? Principalmente el paciente, que tiene acceso y copia. Su representante legal en el caso de que estuviera en esa disposición. Y el acceso de un tercero por riesgo para la salud que se limitará a los datos pertinentes. Por último, ¿a quién se entrega la copia? Todo lo objetivo que esté informatizado. Eso es lo que se entrega en dicha copia, no aquellas notas anexas que puedan aparecer y que complementen la función asistencial de los propios facultativos o grados. De lo subjetivo, es decir, de aquello que interpretamos como escrito de puño y letra, solo los protocolos de intervención quirúrgico y las hojas de consulta. Prima el derecho de los profesionales a reservar sus anotaciones subjetivas. Bien, pues hasta aquí la Ley 41/2002 de 14 de noviembre de Autonomía del Paciente y Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación clínica, que complementan la derivación del derecho a la salud del artículo 43 de la Constitución Española y su posterior desarrollo mediante la Ley General de Sanidad. Bueno, alguna duda, cualquier tipo de sugerencia o aclaración en los comentarios o en el correo electrónico. Muchas gracias y hasta el siguiente podcast.